Exacto. Sí. ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Pues bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos sus colegas que están hospitalizados? El padre Miguel, el padre Onéger, ¿cómo siguen todos ellos? Bueno, están estables dentro de, digamos, dentro de su situación. Hay 14 sacerdotes que están hospitalizados, 6 en terapia intensiva. Imagínense. Están, digamos, poco a poco evolucionando lentamente, pero estables. Y aquí eso me es muy dicen, lento. Yo tengo a mi cuñada hace 27 días y todavía no se ha terminado de recuperar, no le han podido quitar el oxígeno todavía. wow. Sí, es muy lento el proceso. Muy terrible. Aquí Suriñe me dice que cuál es la primera o la segunda. La primera. La primera. De la tarde. La primera, ¿verdad? Bueno, ya le están respondiendo. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy mientras se incorporan los otros. Pues, ¿les parece? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Padre de misericordia, acoge benignamente este encuentro, concédenos la gracia de participar a través del estudio de tus divinos y santos misterios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Felices Pascua de Resurrección. Igualmente. Igualmente, Padre. Pensé que la semana pasada teníamos clase y prácticamente, yo mismo ya va, déjame salir yo de aquí. Ok. Bueno, para mí es un placer nuevamente podernos reencontrar y bueno, vamos a ver entonces qué fue lo que prepararon para el día de hoy. Blanca, tienes toda la palabra. Bueno, a mí me tocó investigar sobre lo que decían los padres de la iglesia con respecto a los sacramentos. Ok. Bueno, hay información, yo digo como coloquialmente, para tirar para el techo, ¿no? Yo empecé en el año 110 después de Cristo con San Ignacio de Antioquía, que bueno, que en esa entonces él hablaba, por supuesto, no de todos los sacramentos, pero hablaba de bautismo y de Eucaristía. Luego San Justino Mártir, que fue pagano, también habla sobre lo que era la comunión y es que tengo tanta información que no sé por dónde empezar. Escribió una de las defensas más claras a favor de la verdadera presencia, que se llama la Apología sobre la Eucaristía, y estaba relacionada con la adoración cristiana, la Sagrada Comunión. Y él decía, a este alimento lo llamamos Eucaristía y nadie puede participar en ella a menos que crea que nuestra enseñanza es verdadera. Es bien interesante lo de él porque él fue pagano y se convirtió al cristianismo. Después tengo sobre Orígenes, que yo cuando la primera vez que hablé de Orígenes no sabía que era un padre de la iglesia y hasta que por fin aprendí quién era. Y fue quien comenzó a formular de manera técnica la noción del signo como principio en los sacramentos. Es el que da como las primeras nociones de lo que es los sacramentos, aunque es en el siglo XV donde verdaderamente se dividen los sacramentos en 7 como los conocemos hoy en día. Y él habla de que es una forma de contacto físico con Cristo y son eficaces en orden a la salvación.
Después tenemos a San Irineo de Lyon, también discípulo de San Juan. También hablan, lo que pasa es que ellos todos hablan al principio sobre la Eucaristía y sobre el bautismo, es lo que generalmente hablan todos ellos, ¿no? Tenemos a Tertuliano, que se reconoce porque fue quien abrió la causa de expresión que llegó, y donde se llegó a conocer el léxico cristiano como sacramento. Y también habla sobre el bautismo, pues a partir de Tertuliano se afirmará de manera constante en las palabras, en la teología, que los sacramentos son elementos sensibles por medio de los cuales Dios otorga su gracia. Es a partir de Tertuliano. Y San Cipriano lo continúa. Después tenemos también a San Cirilo, que también habla sobre los sacramentos, y llegamos a San Agustín. Que San Agustín, bueno, es un fiel defensor de lo que son los sacramentos. Y él es el que distingue los dos elementos, la parte visible y la parte invisible de los sacramentos. Me puede interrumpir cuando quiera. Tranquila. Blanca, más o menos estudiaste en los padres, digamos, cómo es la estructura de los sacramentos. Evidentemente, has hecho alguna mención que a mi juicio es muy importante. O sea, nosotros conocemos los sacramentos, digamos, con una estructura tal cual como la conocemos hoy, o empieza a tener una estructura un poco más formal, prácticamente a partir de ¿qué siglo? A partir del siglo XV, según lo que yo leí. Claro, es decir, ya cuando Santo Tomás tiene en sus manos las riendas un poco de esta teología, empieza de alguna manera a darle como estructura, y el Concilio de Trento pues va a dejar pues muy claro lo que es o son los sacramentos, cuántos son los sacramentos y su misión por la cual cumplen dentro de la propia vida de la propia iglesia. Eso es muy importante pues entenderlo. Fíjense que las primeras comunidades cristianas no tenían eso tal cual estructurado como lo tenemos hoy, pues, ¿no? Mire, mañana hay confesión y a las 6 hay Eucaristía, ¿no? Eran unas comidas conviviales donde la gente celebraba, cantaba, comían, se tomaba y se compartía, pues se compartían algunos escritos, se leía la palabra, pues se reflexionaba, la gente participaba asumiendo su propia, digamos, reflexión. Y algo muy bonito, fíjense que en la Eucaristía hay un momento que algunos sacerdotes en algún momento quisieran como eliminarlo por el tema de que la gente no pueda pensar que la iglesia es como interesada, que es el tema de la colecta. Y fíjense que la colecta tiene un sentido litúrgico. La colecta no se puede eliminar de la misa, porque la colecta es el momento donde los participantes de ese banquete pues se solidarizan en la caridad con los necesitados, especialmente en este caso con las viudas y con los huérfanos. Entonces, la colecta es un elemento muy importante, así que Suriñe, Daniel Rojas, Daniel Prado, Pedro y Blanca, cuando vayan a misa, bueno, prepárense de manera adecuada para participar la misa, pero lleven en su bolsillo platica, lleven su buena, no den de lo que sobra, sino hay que darle algo que realmente cuesta. Por ejemplo, van a ir a misa y ustedes pensaban comerse un chocolate, pues un chocolate de esos ricos que valen $5. Bueno, entonces den esos $5 para la colecta. La gente tristemente, se lo digo por experiencia, es muy triste, la colecta se convirtió prácticamente en las migajas, en las sobras, en los billetes que no sirven o sencillamente en el sencillo que me molesta tener en la cartera, y eso es muy grave. Entonces, es tan importante la acción de la caridad como la propia plegaria eucarística. Fíjense lo que les estoy diciendo.
¿Por qué? Porque eso tiene un contenido, no es un tema materialista, tiene un contenido pastoral de servicio y de atención. Ahora, si el sacerdote o la religiosa pues hace mal uso de ese dinero, pues bueno, será de alguna manera enjuiciado como fue seguramente enjuiciado el propio Judas, pues, ¿no? Que agarró el dinero para un fin totalmente diferente al cual estaría llamado. Pero por eso, miren, y ayúdenme con esto, o sea, cuando ustedes vayan a la celebración de cualquier sacramento y sobre todo el de la Eucaristía, uno tiene que ir preparado. Hay gente que me dice, ay padre, la cartera no la traje porque venía a misa rapidito y entonces no, de manera jocosa, evidentemente yo le diría, devuélvase y vaya y la busca y la llena para que pueda de alguna manera dar una buena platica que bastante falta hace. Miren, yo les voy a poner un ejemplo que me pasa con mucha frecuencia acá en mi parroquia, que la gente de alguna manera, para no venir donde la secretaria y tener que dar la colaboración, ¿sabe? Entonces, a última hora se me acerca y me dice, ay, mire padre, ¿me puede nombrar a fulanito y a menganito? Pues es que no tuve tiempo para venir a anotarlas. Y entonces anotan a la corte celestial y luego bien, gracias, hasta luego, que Dios los bendiga, ¿no? Entonces, no, o sea, hay un sentido. Evidentemente, si yo no puedo colaborar porque estoy más bien necesitado, pues bueno, yo le digo al padre, mire padre, hágame el favor, ayúdeme, porque realmente no me está alcanzando la plata y necesito que me encomienden la Eucaristía pues a un ser querido y evidentemente pues los sacramentos no tienen valor monetario, eso está más allá. Pero lo que sí tiene un valor moral es tu sentido de colaboración con los demás. Y hoy, por cierto, hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles nos hablan de cómo era esa primera comunidad cristiana. Y entre esas cosas que el autor de los Hechos de los Apóstoles narra en la primera lectura del día de hoy es, tenían un solo corazón. Es decir, había solo una intención, un solo Señor, una sola fe, un solo corazón. Y eso hacía que realmente la gente que participaba de esa primera comunidad cristiana en la vida sacramental era el momento en que tú depositabas tu ayuda. Es decir, yo voy a ir a misa y voy a ir a misa para pedir por mi santificación, por el perdón de mis pecados, y voy a ir para pedir por los que están enfermos de mi familia y los enfermos del mundo entero, pero también voy a ir para mostrar la acción de mi caridad. Y fíjense que eso se respeta poco o casi nada. La iglesia habla del diezmo, ¿no? Y entonces, en alguna oportunidad, hay un señor que tiene muchísimo dinero en la parroquia y me decía, mire padre, mire, ay, yo no sabía que uno tenía que dar el diezmo. Y de ahora en adelante yo le voy a empezar a dar el diezmo todos los domingos. Y yo dije, Dios mío, esta parroquia cambió vertiginosamente, porque este hombre tiene muchísimo, pero muchísimo dinero. ¿Y qué es el diezmo para él? $5 los domingos. Eso es lo que él solía dar, creyéndome que me estaría dando la mamadita de Tarzán, pues, ¿no? Entonces, y yo evidentemente me sonreía y le agradecía, porque uno tiene que ser siempre como muy agradecido. Y yo decía, este hombre sabrá lo que significa el diezmo. El diezmo es el 10% de lo que él produce. O sea, si este señor tiene 100 millones de dólares, y evidentemente los 100 millones no los produce todos los días, pero dentro de lo que produce, a lo mejor sus ingresos mensuales son de 50, 100 mil dólares, él está obligado en conciencia a dar el 10%. Es decir, a las obras de la iglesia. Entonces, bueno, yo no quisiera caer en los extremos, ¿verdad? Ni en una iglesia mercantilista. Pero lo que sí es muy cierto es la poca participación y colaboración de la inmensa mayoría de los cristianos.
O sea, métete con el santo, pero no te metas con su plata, pues, o sea, es realmente bochornoso. Entonces, Blanca, cuando vayas a la iglesia, siempre recuerda que en tu cartera, en tu monedero, haya pues un buen billete para que puedas dejarlo y que se pueda verdaderamente utilizar para las grandes necesidades que la parroquia puede tener. Que déjenme decirle que es un verdadero dolor de cabeza. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy complicados, pero a donde quiero llegar es que la colaboración no es solamente una acción de caridad, porque Blanca es buena. No, no, no. Es que es una parte importante de la liturgia y sobre todo de la liturgia eucarística. ¿Qué hay? Gelatina. Entonces, ya va, espérense un momentico. Y un pedacito de brownie. Y entonces, es que estoy haciendo dieta y me toca hacer merienda. Suriñe se está muriendo de la risa porque cree que me voy a salir de la dieta. El brownie. Pero el brownie es que dice, no te me rías. El brownie Suriñe, oye, es el de Sasha Fitness. O sea, sí, con dátiles. Ese brownie es dietético. Y totalmente dietético. Sí. No, de verdad, mira, ya el cuello, miren cómo lo tengo, ¿ves? Poco a poco. Ay, pobrecito. No, ya le queda grande el cuello, Mira, Suriñe, yo tengo un amigo que me dice, te conozco de hace 30 años y tienes 30 años haciendo dieta y tienes 30 años siendo un mamaceta de gordo. Porque tú empiezas maravillosamente bien y después terminas martillándole la comida a todo el mundo. Y es verdad. Ojalá que a la tercera vaya la vencida. Entonces, bueno, Blanca, ¿qué quiero entonces regresar con el tema que tú estás tratando? Estás tratando una época muy hermosa, digamos, de la patrona. Ajá, pero tengo lo de Santo Tomás de Aquino, claro, también lo tengo aquí. Pero por eso me permití, antes de que pases a Santo Tomás, empieza de alguna manera los padres a hacer la reflexión inicial de toda la estructura organizacional de la iglesia. Y evidentemente se trata el tema pues, de los sacramentos, particularmente los sacramentos en general y también de los sacramentos de manera individual. Y hay unos textos hermosísimos de San Cipriano, de Tertuliano, de San Ireneo. Demasiada información. ¿Perdón? Que hay demasiada información. Sí. Hay una hermosa, digamos, exposición de los concilios. En la próxima clase, si no hemos tratado el tema de los concilios, Blanca, yo quisiera que tú me investigaras un poco más a fondo sobre los primeros concilios de la iglesia en la época patrística, que pudiesen de alguna manera tratar el tema de los sacramentos, por ejemplo, Nicea, Constantinopla, Éfeso, que de alguna manera, si es que los tratan, pues un poco para ir consolidando un poco la estructura sacramental de la propia iglesia. Ok, adelante, Blanca. Bueno, tengo unos ya más hacia acá, pues no tan lejanos como en los años 100 ni 300. Hugo de San Víctor, que ya es en los años 1096, 1141, que también habla sobre los sacramentos. Y él dice que todas las intervenciones salvíficas de Dios en la historia, desde la creación hasta la encarnación, son contempladas en clave sacramental. Y que los sacramentos son armas para la lucha y fueron instituidos cuando el hombre se vio desarmado por el pecado. Eso lo dice Hugo de San Víctor. Luego tenemos a Pedro Lombardo, que define el sacramento como aquello que es el signo de la gracia de Dios y forma de la gracia invisible, de tal forma que es a la vez su imagen y causa. Después tenemos a Santo Tomás de Aquino, que ya es en los años de 1200,
1300, y que habla de que el sacramento es el signo de una realidad espiritual en cuanto se santifica a los hombres. Y resume así la necesidad de que sean 7 los sacramentos. Perdón, Blanca. Él es el Ese que, elemento, Blanca. el que pide que, pues, que sea... Blanca, perdón. Ese elemento que acabas de decir probablemente Sí, es sí, estoy oyendo. el más importante. Los sacramentos nos santifican. Fíjense que eso es un tema que se va asumiendo de manera paulatina. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces Suriñe le da flojera ir a misa los domingos, pero Suriñe, como laico comprometido, si no frecuenta los sacramentos, no se santifica. Porque la evangelización es la acción fundamental del creyente. Pero dentro de la evangelización está la frecuencia, la celebración viva de los propios sacramentos. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos la gracia para consolidarnos, para madurar, para fortalecer nuestro compromiso y nuestra vocación cristiana. Adelante. Ajá, bueno, Santo Tomás decía que por el bautismo se nace la vida espiritual. Eso es para que nos dé envidia. Tu niña no me ha visto todavía, ya va Blanca. Eso, ¡ay, se le cayó! Ahora sí. Ahí está, se cayó nada. Ahora sí. Ajá, él decía que por el bautismo se nace la vida espiritual, por la confirmación se crece y se fortifica esa vida, por la Eucaristía se alimenta, por la penitencia se curan las enfermedades, la unción de los enfermos prepara a la muerte, y por medio de los sacramentos sociales, que son el orden sacerdotal y el matrimonio, se rige la sociedad eclesiástica y se conservan y acrecientan tanto en el cuerpo como en el espíritu. Blanca. Dígame. Eso cambió hoy en día un poco, ¿verdad que sí? Claro, es que hoy en día no se hace como se hacía en el siglo XV, en el siglo XIII. Pero además su interpretación también se profundiza y se amplía. Por ejemplo, la unción de los enfermos, que anteriormente se llamaba extrema unción, se le solía conferir a las personas a punto de morir, y la Iglesia, después de mucho tiempo, logra determinar, señores, no, esto no es para los moribundos, esto es para los enfermos, y especialmente los que pudiesen de alguna manera someterse a una operación donde hay un riesgo siempre, aunque sea menor, de perder la vida, de recibir la unción de los enfermos. Entonces, la santificación del hombre es un elemento fundamental dentro de esta nueva sacramentología. Adelante, Blanca. Ok. Y es con Inocencio III que encontramos ya en los años 1445, cuando se mencionan los siete sacramentos. Muy bien, Blanca. Te felicito. Daniel, ¿qué investigaste tú? Daniel Prado. Bueno, padre. A mí me tocó investigar los sacramentos en el Concilio Vaticano I. Okay. Pero no sé si a lo mejor antes viene algún compañero por el orden de los concilios o le doy yo. No, no te preocupes porque después lo conectamos. Ok. Bueno, mi investigación es sobre los sacramentos en el Concilio Vaticano I. Estuve investigando un poco sobre este concilio. En verdad no lo conocía. Fue convocado por el Papa Pío IX, ¿ok? Y de lo que estoy investigando, el concilio se tuvo que suspender, no llegó a su fin, y estuvo centrado sobre todo en la parte de la infalibilidad del Papa, ¿ok? Así es. Como tal, no conseguí algún documento, vamos así decirlo, creo que salieron 2 documentos de ese concilio. Sin embargo, no vi que hubiese algo que hablase
vamos a decir así, puntualmente sobre los sacramentos, pero sí me llamó mucho investigando sobre el concilio, sobre la historia del Papa Pío IX, y no sé si lo puedo tocar aquí un poquito, padre. Sí, sí. Y era una de las cosas que estaba comentando Blanca. Fíjese que el Papa Pío IX fue un defensor, por así decirlo, de la parte de la Eucaristía, de la comunión eucarística. Había un movimiento que era el movimiento jansenista, ¿ok? Donde la comunión eucarística solo era una recompensa para el que triunfaba la virtud. Y miren lo que dice aquí, es más, rechazar la recompensa era incluso más meritorio que aceptarla. Por lo tanto, donde estaba este movimiento, la mayoría de, vamos a decir así, de las personas que seguían esta influencia, no recibían la comunión. Y bueno, estábamos hablando ahorita que para el proceso de santificación de nosotros es importante recibir los sacramentos. Y bueno, el Papa Pío IX, uno de los hincapiés en que hacía era en esto, pues que los sacramentos eran de suma importancia, ¿no? Él promovió lo que es el aumento de la piedad eucarística y de la adoración al Santísimo Sacramento fuera de la celebración eucarística. Entonces, en 1851, recomienda oficialmente la adoración perpetua. Eso me pareció sumamente importante. No está dentro del concilio como tal, pero sí es algo que estaba promoviendo el Papa. Y otra de las cosas que me pareció importante es que el jansenismo daba más importancia a la majestad abstracta de Dios que a Cristo. Ahora la piedad se hace más cristocéntrica, de modo que con propiedad algunos autores señalan la espiritualidad de esta época como la del redescubrimiento de Cristo. Eso también me pareció importante. Pero el concilio como tal, padre, no conseguí información de la parte de los sacramentos. Me pareció importante más lo del Papa. Maravilloso. Eso era que quería también que me lo dijera. Fíjate tú, hay un tema muy importante. ¿Cuál es el tema importante? El Concilio Vaticano I prácticamente va a ser una repetición o una confirmación del Concilio de Trento. Básicamente, no hay ningún aporte nuevo significativo en relación a la teología sacramental. Pero ¿qué sucede? Tú puedes repetir exactamente la fecha del Concilio Vaticano I, estamos hablando de Pío IX, estamos hablando de la iglesia herida, ultrajada, violada y robada por Garibaldi cuando le arrebata los estados pontificios. Es el mismo Papa que da la bendición Urbit et Orbit de espalda al Vaticano, la da siempre hacia adentro y no la da hacia afuera. Él se siente un prisionero del Vaticano. Acuérdense que los papas no vivían en el Vaticano, vivían en la que es hoy la residencia del presidente de la República Italiana. Y esa cachetada que significó para Pío IX hace que no más nunca le dé la bendición a Roma hacia afuera, sino que la dé de espaldas solo para la gente de la iglesia dentro del Vaticano. Y lo que era la residencia, lo que es hoy la residencia oficial del presidente de Italia, era la residencia oficial del Papa. Entonces, eso generó una cosa terrible. Pero ¿qué era lo que estaba de moda en el siglo XIX? Bueno, el neopositivismo. Acuérdense que estaban de moda el renacimiento, pues, de los estados de independencias. Bueno, recuerden que estuvo la Revolución Francesa, después la independencia de los Estados Unidos, estuvo la independencia nuestra,
que fue pionera en el mundo entero, la tercera, la cuarta, ya no, pero dentro de las primeras, pues, ¿no? Entonces, el Descartes con el racionalismo. El resurgimiento de los nacionalismos, de la república, el deterioro de las monarquías y por otro lado, la gran tendencia de un sentido de racionalidad profunda. Ya mucho tiempo más tarde, pues todo lo que significó el darwinismo dentro de la propia iglesia fue espantoso, pues, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, en Venezuela, Luis Racetti, que era tan amigo pero eso fue obviamente muchos años después, pero en los años 20, Luis Racetti, cuando va a morir el arzobispo de Caracas, Lucas Guillermo Castillo, le tenía un gran aprecio porque fue Luis Racetti, como ustedes saben, un gran científico, pues un hombre de altísima calidad junto a José Gregorio Hernández y junto a Rísquez y otros cuantos más. Y este hombre, cuando se le presenta ya moribundo, le dice, vengo a ponerle la unción de los enfermos. Y Luis Racetti dice, un momento, usted no entra a mi habitación, moribundo. Yo no puedo permitir que usted me ponga la unción de los enfermos porque eso sería echar atrás lo que toda mi vida defendí, que es la teoría de la evolución, del darwinismo. Y acuérdense que estábamos hablando en una época donde la iglesia pues era contraria a todo este proceso evolutivo, incluso las propias ciencias. Fue una cosa muy, muy complicada. Fíjense ustedes que no sería sino hasta los años 60 realmente, cuando verdaderamente la iglesia dice, ya va un momentico, y ahí tenemos a Teilhard de Chardin y tenemos una serie de teólogos que se llama un momentico. Eso no es tampoco así. La ciencia y la fe no son contradictorias, son complementarias, porque tienen fines prácticamente, digamos, análogos, porque ambos tienen un método. El método científico tiene la posibilidad de la comprobación. Y la teología es ciencia, o la fe, pudiésemos decir, a través de la teología, es ciencia en cuanto que utiliza un método, pero no en cuanto a su objeto verificable. Y ahí entonces hay como una distinción, pues, de este proceso, digamos, de discurrir racional, pues ayudó enormemente a que la iglesia pudiese, en cierta medida, no oponerse a la evolución, sino más bien ocupar su posición dentro de lo que está llamado a cumplir. Y eso es fundamental. Entonces, digamos que el Concilio Vaticano I lo que básicamente busca, no sé si atacar, pero sí fortalecer, es la voz del Papa. Y el Papa había sido prácticamente vejado dentro de su propia vocación. Y por supuesto que Pío IX, cuando le toca de alguna forma su pontificado, pues le supo a cualquier cosa, pues, ¿no? Es decir, tú eres un hombre cualquiera, tú no puedes tener dominio sobre todo esto. Le quitan los estados pontificios, que es lo que hoy es Lazio, todos los alrededores de Roma, y Umbria, que es donde, él sabe, los pueblitos de San Francisco de Asís, el centro norte, pues, ¿no? Y wow, eso fue para la iglesia una pérdida inmensa, y más que una pérdida material, fue una vejación de quitarle un territorio importante a los papas que se consideraban prácticamente amos y señores del mundo por ser vicarios de Cristo. Bueno, gracias a Dios que pasó eso, pues, ¿no? Gracias a Dios que tuvimos un Garibaldi que puso al Papa en su sitio y le dio la oportunidad a los romanos pontífices, a los papas, digamos, de reorientar su gran misión, que más que ser jefes de territorios, son guías espirituales y de una población que va más allá del tema territorial. Entonces, el Concilio Vaticano I fortalece que la voz del Papa tiene una potestad de infalibilidad que le da la gracia de Estado por el ministerio petrino. Y un poco se dedica a fortalecer prácticamente, a mi modo de entender, cuando estudio el Concilio Vaticano I, básicamente
me concentro en esa apología que la iglesia tiene